Ya. Jóvenes señoritas, vamos a iniciar con el tema de vectores unitarios. Un vector unitario lo vamos a representar con una V. ¿Y a qué se refiere un vector unitario? Un vector unitario es aquel vector que no tiene magnitud y que el valor que siempre va a tener es de 1. Este vector lo podemos ubicar en plano cartesiano. A este tipo de vector no lo voy a poder representar, a diferencia de los otros vectores que hemos avanzado, donde lo podía trasladar esto representando a fuerzas, representando velocidad, peso, masa, etc. En el caso de este vector unitario, simplemente lo puedo ubicar de manera matemática en el plano cartesiano y diferenciarlo de un vector normal con un vector unitario en este caso. Para realizar este tipo de ejercicios, simplemente tengo que utilizar el valor, que en este caso es 1. Para ello voy a dividir mi plano cartesiano en unidades. Y simplemente ubico el valor de 1. En este caso, 1 simplemente sería esta distancia. Y aquí voy a tener un vector, que en este caso va a estar en el plano X. Este es el plano X y este es el plano Y. En el plano X generalmente se denomina a los vectores y vector Y. Y de igual manera lo puedo ubicar en el vector, en el eje Y, igual de una sola unidad. A eso lo voy a llamar J. ¿Ya? Entonces, esto es un vector unitario que solamente tiene el valor de 1 y no tiene magnitud. Ojo, tampoco tiene dirección. Los vectores unitarios se caracterizan porque siempre se encuentran dentro del eje X o dentro del eje Y. De igual manera, cumplen las reglas anteriores, que si esto cambia de dirección según el cuadrante, también va a ser negativo. Si está en otro cuadrante, va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos el vector unitario. ¿Cómo se trabaja con los vectores unitarios? Pues simplemente se multiplica a los vectores unitarios el número de veces requerido o mencionado. Como por ejemplo, yo puedo tener en este caso el vector unitario, que en este caso va a ser Y. Este vector unitario Y lo puedo multiplicar 3 veces. Y este vector J, que también lo puedo denominar vector unitario J, lo puedo multiplicar, pongámoslo, 4 veces. Entonces, lo único que se hace es multiplicar las variantes, que va a ser 3 por I, 3I. 4 por J, 4J. Entonces, de esa manera obtengo los vectores unitarios. Estos vectores de igual manera los puedo trasladar al plano cartesiano. El plano cartesiano voy a utilizar las unidades que me está dando, la unidad de 3 y la unidad de 4. Siempre tiene que estar, pero del mismo tamaño de la primera unidad, porque hemos dicho que un vector unitario vale 1. Y esto simplemente va a ser el coeficiente que multiplica el número de veces. En este caso, I está multiplicado por 3, entonces voy a pasar 1, 2, 3 unidades. Y me voy a ubicar hasta aquí. Obviamente también va a partir del punto de origen, como siempre. Ahora hago el vector J. Y para el vector J digo de igual manera, 1, 2, 3, 4 unidades. Hasta aquí. Y de igual manera realizo el trazo. ¿Ya? Estos dos vectores pueden llevar los nombres que corresponden, que va a ser en este caso 3i y en este caso 4j. Ahí está. Ahora que ya tengo dos vectores ubicados en el plano cartesiano, simplemente obtengo el vector resultante,
que ustedes ya saben sacarlo. ¿Cómo lo vamos a sacar? A través del método rectangular. Realizo mi gráfico o mis líneas secuenciales, corto esto y obtengo el vector resultante. Ahí está. A este vector resultante lo puedo denominar vector A. Como este es el vector A esto lo puedo denominar como también AX y a esto como también AY. Para que ustedes puedan ubicarse. AY es igual a 4J y AX es igual a 3Y. Entonces, de esta manera se puede ubicar a un vector unitario. Ahora pasemos a resolverlo. ¿Qué fórmula vamos a utilizar en este caso? Generalmente se utiliza el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me indica que A, la resultante A, va a ser igual a raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Entonces, reemplazando datos, voy a obtener simplemente AX, ¿cuánto vale? 3Y. Esto al cuadrado, más, ¿cuánto vale? AY, 4J. Al cuadrado. Y realizo la operación. 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. Realizo la operación y me va a salir 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Y aquí tengo el valor de la resultante A. El valor de la resultante, ¿cuánto había sido? El valor de la resultante resulta que su medida, es decir, la magnitud del resultante, es igual a 5 unidades. Ahí está. Sencillo, de esta manera se realizan los ejercicios con los vectores unitarios. Ahora, en su contenido también van a observar lo siguiente. Van a ver un plano cartesiano tridimensional, que generalmente se maneja en manejo de proyecciones que se utiliza en artes plásticas o en carreras como arquitectura, ingeniería y demás. ¿Ya? Ese plano simplemente está mostrando ya no simplemente dos ejes, está mostrando 3 ejes. ¿Y cuál es el tercer eje? El tercer eje es Z. Aquí tengo Z, este va a ser plano X y este va a ser plano Y. ¿Ya? Entonces solamente me dice que también los vectores unitarios se pueden trabajar dentro de un plano tridimensional. Esto ya es un plano tridimensional. Y me dice que de igual manera puede trabajar los vectores en un plano tridimensional. Ahí está. Podemos colocar aquí los vectores unidad, que son pequeños porque solamente, como les dije, tienen el valor de 1. No hay que olvidar esto siempre. Esta es la característica principal de un vector unitario. Entonces, a esto, como siempre, en plano X se va a llamar vector Y, en plano Y se va a llamar vector J, y en plano Z se va a llamar vector K. Este tipo de ejercicios, ¿cómo los voy a resolver? De la misma manera que los bidimensionales. La única diferencia es que aquí se va a adjuntar el vector A, Z, que de igual manera va a ser al cuadrado, ¿ya? Pero esto simplemente cuando trabajemos en uno tridimensional. Si no hay un plano tridimensional, entonces no es necesario hacer esto.
Generalmente siempre se trabaja con planos bidimensionales. Los planos bidimensionales siempre se va a trabajar en plano X y Y. Ya. Ahora pasemos al segundo ejemplo. El tema es cortito. Ya. Continuemos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo me dice, a partir de dos vectores unitarios. Me dice. ¿A qué vectores unitarios se refiere? Tenemos aquí al vector Y y al vector J. A partir de dos vectores unitarios, determinar el vector resultante de la magnitud y las direcciones. En el anterior ejercicio solamente hemos encontrado la magnitud. Ahora también me está pidiendo la dirección. Cuando escuchamos dirección, siempre tenemos que recordar el ángulo. El ángulo del vector es lo que me va a dar la dirección. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por el primer vector. Ya, entonces acá. Estos dos vectores unitarios están formando a su vez dos vectores resultantes. El vector resultante A y el vector resultante B. A estos dos vectores resultantes, si yo uno o trabajo con los dos vectores resultantes, voy a obtener de estos dos vectores resultantes un tercer vector resultante de A y B. ¿Ya? El vector resultante A más la suma del vector resultante B me va a dar un vector resultante final. Entonces, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? El ejercicio me pide encontrar este vector resultante final. ¿De quién? De A y de B. ¿A través de qué? A través de estos dos vectores unitarios. Entonces yo me paso al gráfico, el gráfico que ustedes pueden observar y pueden ver en su contenido. Van a encontrar la posición en el plano cartesiano. Ahora, ojo, aquí me está diciendo la suma de los vectores unitarios. Esto está bien, pero yo debo también interpretar el gráfico que me están dando acá, o el gráfico que me ha dado la hojita que está dentro del contenido. Y lo que yo me puedo percatar es que el vector 16J está en sentido contrario. ¿Qué es lo que me dice? Que está hacia abajo. Y si es que está hacia abajo, el signo del vector 16J, ¿qué es lo que va a ser? Va a ser negativo. Entonces, eso tengo que diferenciar uno. Y ese dato me lo está dando en el gráfico. Entonces, realicemos ahora, pasemos esto al gráfico. 3i más 4j me dice. Acá no hay negativo, es positivo. Entonces realizo tranquilamente acá. Me dice 3i en descuento, 1, 2, 3. Entonces traslado acá 3 unidades. Y me dice 4j, entonces acá me dice 2, 3, 4, 4j. Y aquí tengo 4j y aquí tengo 3i. De estos dos vectores, obviamente voy a obtener una resultante. Realizo mi corte seccional, como ustedes ya saben realizarlo, y obtengo el vector resultante. Este vector resultante, ¿qué se llama? Se llama A, vector A. Y este vector A es lo que tengo que, o con el cual voy a trabajar. Ahora realizo el B. Voy a empezar a trabajar con el B. Y para ello me paso y me dice 2i. Como no me dice negativo, me dice positivo, lo voy a trabajar. Entonces realizo también sobre aquí y coloco 2i. Y me paso más, dice menos 16j. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces es hasta acá. Entonces realizo, ustedes lo van a trazar mucho mejor con una reglita. Por favor, siempre trabajen o traten de trabajar siempre con las medidas que estás solicitando. Pues de igual manera trazo de esta manera. Aquí voy a colocar lo que es
2i. Y acá voy a colocar 16j, menos 16j. Y de acá obtengo el vector resultante, que en este caso va a venir de la siguiente manera. Este vector resultante, ¿qué se llama? Se llama vector resultante B. Entonces aquí coloco vector resultante B. Ahí está. Una vez que he obtenido el vector resultante B, ahí, una vez que he obtenido el vector resultante B, ahora debo realizar mi ejercicio. Aquí todo esto que me ha pedido lo estoy graficando y acá está mi gráfico. Ahora necesito encontrar este vector resultante. ¿Cómo lo voy a encontrar? Simplemente aquí realicemos hallar vector R. Y como simplemente es la suma de A y B, entonces coloco vector resultante es igual a la suma de A. ¿A cuánto vale? A vale todo esto. Entonces coloco 3i más 4j. Todo esto vale A. Y me dice que va a ser la suma. Entonces coloco suma y paso al vector B. Más menos 16j. Eso siempre tengo que distinguirlo. Y ahora que tengo acá esto, simplemente resuelvo el ejercicio. No puedo sumar i con j, eso es imposible. Pero sí puedo realizar con las variables similares, que en este caso va a ser i con i. Entonces realizo 3 más 2i, va a ser 5i. Ahora sumo 4j. 4j más menos 10, menos 16j es más 12j. Pero ojo, debo recordar lo siguiente. Acá el signo del número mayor es menos. Entonces acá va a ser menos. Y aquí ya tengo el valor del vector resultante. Ahora que ya tengo dos vectores resultantes, los dos vectores que yo necesitaba, ¿para qué? Para utilizar el teorema de Pitágoras. Ahí está. Con el teorema de Pitágoras realizo ahora el ejercicio. Vector resultante va a ser igual a raíz cuadrada de 5i al cuadrado más menos 12j al cuadrado. Saco el resultado. Y me dice 5 por 5, 25. Más 12 por 12, 144. Todo esto, ¿cuánto va a ser? El resultado o la sumatoria y su raíz cuadrada, ¿cuánto va a ser? Y el resultado que me tiene que salir es de 13 unidades. Entonces, esto es el valor, la magnitud del vector resultante. De este vector resultante. ¿Cuánto había sido? Había sido 13 unidades. Y esto lo puedo trasladar ahora acá en el gráfico, lo puedo trasladar. Y lo voy a trasladar. Pero, ¿qué datos voy a utilizar? Voy a utilizar estos dos. En plano X siempre les dije que es Y. Entonces, en plano X me dice 5Y. Entonces, realizo el ejercicio con 5Y. 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. Entonces realizo eso. Ahí está. Y me dice, esto es 5i más menos 12j. Menos me dice, entonces tiene que ir abajo. Entonces contamos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces aquí tengo el otro vector, que va a ser 5i. 12 menos 12j. Y realizo ahora el corte para obtener la resultante. Ahí está. Y saco del punto de origen y obtengo el vector R, que es este que he encontrado. Y el vector R, ¿cuánto había valido? Había valido 13 unidades. Y ahí está. Los vectores que pueden ver en su gráfico. Y esto lo puedo unir mediante el método paralelogramo punta con punta. Utilizamos segmentos, vector A con vector R. Y listo. Ahí tenemos. Pero me estoy olvidando de algo. Nos estamos olvidando del ángulo omega. El ángulo omega, ¿cómo lo voy a encontrar? Lo vamos a encontrar a través de la fórmula tangente. Ustedes ya conocen esa fórmula y realizamos hallar dirección, que en este caso va a ser ángulo omega. Ángulo omega es igual a tangente a la inversa, todo multiplicado por A en plano Y sobre A en plano X. Es la misma fórmula que ustedes ya conocen. Reemplazamos datos. Ángulo omega es igual a tangente a la inversa, A en Y, ¿cuánto vale? Como me pide de R, entonces tengo que utilizar lo que he obtenido. A en Y vale menos 12J. Entonces colocamos menos 12 sobre A en X. A en X, ¿cuánto vale? 5. Utilizamos calculadora. Tangente a la inversa por menos 12 dividido entre 5. Realizamos con la calculadora y el resultado que nos va a salir es de 67.38. Menos 67.38 grados. Ahí está. Entonces, con esto ya hemos encontrado la dirección. Siempre se trabaja o con el gráfico o siempre nos van a dar este tipo de problemas. ¿Ya? Simplemente eso. No olviden siempre, en eje X va a ser Y y en eje Y va a ser J. ¿Ya? Solamente eso, jóvenes. De esta manera concluimos el tema de vectores unitarios.